Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Gemini chicos. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes aquí el día de hoy. Vamos a platicar acerca de diferentes noticias que no había podido comentar ayer en el video que hice, pero que hoy vamos a hablar, que tiene mucho que ver de hecho con Jungkook. Vamos a comenzar con eso y también agradecerle a Giovannina por su comentario del día de ayer, que quiero hacer hincapié en lo que ella dijo porque se me hace muy interesante aclarar los siguientes puntos y vamos a comenzar con eso, justamente hablando acerca de Jungkook y la probabilidad de que él pudiera hacer una gira. Bueno, esto es solo un rumor, obviamente nada se ha dicho, pero es curioso cómo de repente está atacar a Jungkook por esta razón, lo cual no sé ustedes qué piensen, pero yo creo que está como muy alocado que ataquen a Jungkook por algo que ni siquiera se ha, digamos, corroborado, confirmado ni nada. Entonces, bueno, si existiera esa posibilidad, si realmente los organizadores en México del concierto de J-Hope tuvieran acceso a algo más de información y supieran que esto pudiera ser, bueno, creo que sería un motivo para celebrar y estar contentas en vez de enfadarnos. En mi caso creo que me causa más estrés que esto sea posible porque me encantaría, ahí sí yo no sé qué tendría que hacer para ir a ver a Jungkook y estamos ahorrando también para lo que va a ser el concierto de los chicos. Entonces yo entiendo que muchas fans se sientan, pues obviamente al igual que yo, ¿no?, nerviosas y digan, bueno, es que ¿cómo le vamos a hacer? Porque son demasiadísimos gastos, entonces ¿cómo hacemos para pagar tantos conciertos, a la vez apoyar la música? Porque bueno, no sé si a ustedes les pase, pero obviamente apoyar a los chicos también significa que tenemos que hacer gastos de pagar, por ejemplo, el stream para que podamos tener acceso a nuestras listas y bueno, pues tienes que pagar Spotify, entonces tienes que gastar muchas cositas de repente que son pues para ayudar a los chicos, ¿no? Para que se pueda seguir haciendo este impacto con ellos y eso pues yo entiendo que es complicado, ¿no? Pero bueno, digo, si es solo un rumor, creo que, insisto, deberíamos ponernos felices y contentas si esto se llega a ser realidad, en vez de empezarnos a poner de malas y decir muchas cosas que ni el caso. Y pues le agradezco a Giovannina que dice, bueno, es que hasta el momento esto es falso, o sea, no tiene nada que ver esta noticia y no sabemos por qué de repente la gente se empieza a enfadar cuando ni siquiera es algo de lo cual se haya afirmado nada. También otro punto que me marca Giovannina y se lo agradezco en el video del día de ayer, que por cierto muchas gracias a todas las personas que lo vieron, comentaron y estuvieron aquí participando conmigo activamente. Pues yo les comentaba acerca de Pollick porque salió ya saben que en ex Twitter de repente todo vuelve a ponerse ahora sí que de moda, ¿no? Y salió esta foto de pues justamente el tatuador Pollick, donde se veía que estaba con un celular que tenía una imagen de Jimin y Jungkook. Ya Giovannina me explicó el contexto de esta fotografía diciéndome que ese celular no era de Pollick, sino de una de las chicas que fue a verlo y le pidió que tomara el celular y así fue como le tomaron la fotografía a Pollick con esa imagen que se veía de Jimin y Jungkook. Claro que eso no quita que por supuesto que él los conoce, los apoya y los quiere muchísimo, esa es una realidad, pero sí es bueno explicar el contexto de las cosas para que luego pues no desinformemos y hagamos más daño. Ahora, el otro punto que yo no había querido tocar como tal tenía que ver un poco con el hecho de que Are You Sure no pudo llevarse el premio en los iHeartRadio y se habló mucho de que había habido pues como complots para que esto pues no sucediera, es decir, que ellos no ganaran. Se hablaba mucho de que ARMY no apoyó como tal para que ellos pudieran llevarse este premio, que en realidad, bueno, es lo que les decía el día de ayer en el video, Are You Sure a lo mejor no era para todo un público. Yo prefiero pensarlo así a pensar que tal vez alguien por ahí estuvo comploteando para que ellos no ganaran. Si esto fue así o no, pues tampoco podemos hacer mucho al respecto. Entonces, enojarnos por esa situación, pues no creo. ¿Cómo podemos nosotros seguir apoyando a Are You Sure? Pues seguimos haciendo streaming, es decir, seguimos viendo la serie y seguimos estando con ellos, porque es el camino que ellos nos marcaron a que sigamos, ¿no? Pero le agradezco mucho a Giovannina que comentara que, pues sí, hubo muchos que no apoyaron al programa y esta también fue una de las razones por las cuales, pues no se logró que se hicieran con ese premio en específico, pero estuvieron nominados y es un programa que todas las que amamos a Jimin y Jungkook disfrutamos mucho y creo que eso es lo importante. Y bueno, ya también como un tema extra, bueno, de hecho van a ser dos temas extras. Como ustedes saben, los incendios en Corea del Sur, así como pasó en Estados Unidos, de repente se descontrolan muchísimo y no saben
cómo pues poder ayudar a la gente. Entonces el día de ayer comentamos que tanto Yoongi como J-Hope habían donado dinero y hoy se confirma que Nam y Jungkook también ya lo hicieron con esta idea de poder ayudar a las personas que pues obviamente la están pasando muy muy mal por esta cuestión de los incendios forestales. Y por otro lado, bueno, también hablando acerca de Jungkook y esta situación que tuvo de muchas fans, una vez más estaban muy inconformes con cómo HYBE lleva las cosas y sobre todo hablando en el sentido de que sentían que no habían protegido a Jungkook con la cuestión del robo de identidad y la venta de las acciones de Jungkook a un tercero, hecho esto aparentemente por hackers, porque no se ha podido demostrar que haya sido una persona cercana a Jungkook porque no lo han podido agarrar. Y bueno, pues pensamos que ellos de repente están más endebles a que esta clase de cosas les sucedan. La cuestión es que nos enteramos 14 meses después de este hecho, cuando ya recuperaron y pues digamos que se hizo justicia para Jungkook porque ya le regresaron sus acciones y de alguna manera se demostró que esto no lo había hecho él, digamos, sino que más bien una persona, pues una tercera, se había pues hecho de sus acciones y de sus cuentas y habían aprovechado estas 5 semanas que él entró al ejército para hacerse pues de estos malos manejos, porque él no podía enterarse de lo que estaba pasando. Probablemente si le llegaban notificaciones pues se iba a dar cuenta muchos después y ya todo había ocurrido, pero aún así, insisto, se hizo justicia. Yo entiendo que muchas fans sienten que no es suficiente la seguridad que se les puede dar a los chicos, pero también hay que entender que muchas veces ellos están viviendo su vida, o sea, están tratando de estar lo mejor posible y es imposible que las personas no los miren o no quieran de repente pues hacer algo malo en su nombre. Es complicado, realmente muy muy complicado. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente parte de este video, ya habiendo hecho estas aclaraciones, agradeciéndole a Giovannina por su comentario, porque pues ustedes también me ayudan a mejorar y le agradezco mucho 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 que me den contexto y que me ayuden. Y bueno, pues también platicando esta situación de los conciertos posibles de Jungkook, si esto fuera así, créanme que yo creo que más de una estaríamos muy felices de poder ver a Jungkook si es que esto se diera, porque nada más de pensarlo yo también siento muchísimo estrés y también obviamente me estresa pensar en los conciertos de BTS como todas, pero bueno, vamos a desear lo mejor y esperar lo mejor. Y hablando acerca de nuestro club de lectura, gracias a todas las que están allí y que forman parte de él, el día de hoy vamos a hablar de varias cositas que ustedes me han dejado ahora a mí para que yo me ponga a leer y a conocer. Así que si les parece bien, pues vamos a ver justamente lo que ustedes me han recomendado esta semana. La semana pasada no pude estar aquí, no he podido yo misma determinar hacer todas mis lecturas, pero bueno, vamos a comenzar justamente con Mako, este canal Cookmin que pues ustedes me han estado recomendando muchísimo, dicen que las historias son muy bonitas. Para aquellas que de repente les cuesta un poquito de trabajo leer, porque yo sé que es complicado leer, sobre todo en el teléfono, híjole, o sea, dice uno, pero qué barbaridad, las letritas son súper pequeñitas y de repente es complicado, pero tenemos esta opción con Mako, es una de las más recomendadas, me la han recomendado ustedes varias veces, y bueno, pues aquí ya tenemos esta recomendación especial de su parte, para que podamos conocer el canal de Mako y sus preciosas historias. Y pues dice, hey, aquí Mako, vuestra constructora de Imaginas Cookmin. Ah, qué linda, de verdad, me da mucho, 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 mucho gusto poder presentar esto. Y también, bueno, en el grupo de lectura alguien dejó este fic para recomendar. Y tenemos que es un fic con temática madura, se llama Señor y Señora Jimin y dice, bueno, básicamente dice, contratación de empresas Yeon, estamos en busca de un traductor de inglés para el próximo trabajo de 2 semanas en Japón. Cosas que se requieren, máster de inglés, 5 años de trabajo en el mismo departamento o similar, buenas habilidades de comunicación, conocimiento tecnológico básico y que sea una mujer. Ajá, Jimin gritó después de que Tae le leyera lo último que se requiere para el trabajo. ¿Qué? Preguntó Tae confundido. ¿Qué quieres decir con qué? Jimin lo miró perplejo, revisando el anuncio una vez más de la mano de Tae.
¿Qué nos dice la que sería la categoría de este fic? Que es un universo alternativo que se centra en Park Jimin. También dice Jungkook habla en serio, pero es un amor. Tenemos a Tae también como coprotagonista, son mejores amigos él y Jimin. Y bueno, esta es una historia que pinta para estar muy divertida y por lo que vemos pues Jimin va a entrar ahí, obviamente. Tengo la idea de que como están pidiendo a una mujer para este empleo, tal vez Jimin vaya a hacer una travesurita y se vaya a hacer pasar por una chica y entonces, bueno, pues ya lo veremos. Bueno, pues aquí dice señor y señora Jimin y es un fic que contiene 8 capítulos, ya está terminado, tiene 84.543 palabras y lo dejaron como recomendación en nuestro grupo de lectura, así que espero que se den una oportunidad. Ahora también en el grupo de lectura, así como les decía que nos dejaron pues lo que sería el canal de Mako y también nos dejaron este fic, otro de nuestros participantes también nos dejó este otro fic, también está disponible en Archive of Our Own, igual que el de señor y señora Jimin, y este se llama Tales of a Wonder Heart. Aquí lo dejaron como PDF, pero me imagino que si lo buscamos en Archive of Our Own lo vamos a encontrar. De todas maneras está, y voy a volver a poner la descarga en el grupo de lectura, y pues se lee bastante bien. Dice que el guerrero alfa Jungkook dice, oh no, se ha quedado ciego del ojo izquierdo después de un accidente, pero sus sentidos ahora son mucho más agudos. Y dice, puede sentir la culpabilidad de que ahora sí que su compañero, el que han arreglado para él, tiene que, pues ahora sí que lidiar con todos estos, pues murmullos que tienen que ver, pues con, les da pena la situación de Jungkook, teniendo pues obviamente a una pareja que ahora está ciega. Dice, pero el beta Jimin, o sea, aquí Jimin no es un omega, fíjense nada más, es un beta, siempre se ha sentido, pues ahora sí como que le ha costado trabajo encontrar a su pareja para que no lo juzgue por la manera en la que él es. Así que pues cuando los problemas ahora sí que salen a flote, ellos tienen que apoyarse uno al otro aunque se pongan en peligro, así que se lee bastante muy bien este fic. Ahora sí que dice que van a pelear juntas y pues se ve bastante interesante. Fue una de las recomendaciones que también nos dejaron esta semana. Es que me da una risa que como voy leyendo, bueno. Y otra recomendación que este sí ya lo leí, estoy enamorada de esta historia, se llama Emociones en el hielo. Es de una de las pues escritoras que más me gustan del Jikook, que se llama Caramelized. Ella es muy buena, de hecho. Este es explícito, aunque hasta el momento en lo que voy no ha aparecido nada explícito. ¿Qué tiene de malo que está en progreso? Vamos en el capítulo 3 de 9, pero la escritora ya avisó que los días 8, 18 y 28 va a estar poniendo capítulos. Sus capítulos son muy buenos, ella es extraordinariamente genial redactando. Y bueno, pues tenemos aquí a un Jimin patinador y a Jungkook que juega hockey. Van en la misma preparatoria, tienen la misma edad y por azares del destino pues van a tener que, digamos que participar juntos en equipo, ¿verdad? Hasta donde vamos es un slow burn, es decir, el amor se va dando poco a poco. En el capítulo 3 que yo voy, digamos que ya se pusieron las bases de lo que va a ser esta historia y pinta que va a estar súper buenísima. Pero todavía no hay emociones fuertes, por así decirlo, ni así como le dicen, no hay go todavía. Es una historia que se está haciendo poquito a poco, pero cada vez me gusta más, está realmente muy linda. Y bueno, por último y no menos importante, recuerdan que me habían hecho una pues petición de lectura de cartas acerca de cómo es la relación de Jimin con Tae. Y bueno, pues aquí ya tenemos estas cartas. Déjenme decirles que son algo controversiales, no se los voy a negar. Generalmente cuando salen los oros o los diamantes hablamos de relaciones que suelen ser difíciles, a veces hay celos, envidia y también suelen ser relaciones superficiales. En el caso de Jimin y Tae, aquí me marca que ellos tuvieron un comienzo donde competieron muchísimo, o sea, ellos competían en absolutamente todo. Luego pues se siembra varias discusiones entre ellos, que esto sabemos que es real, y llegamos a un punto donde pues digamos que sí existe la admiración entre ellos dos, pero llevamos más que una relación de amistad, y ustedes están viendo las cartas, se ve una relación basada en el trabajo, pues sí, de alguna manera son compañeros, pero sí han existido conflictos fuertes entre ellos. Sobre todo lo que les platicaba, de repente sí puede haber una relación de muchos celos,
y por eso es que también yo quise manejar estas cartas con mucho cuidado, porque es complicado para mí explicarlos y no caer, digamos, en el que, qué barbaridad, es que qué malas cartas son. No, no son malas cartas, simplemente hablan de una relación que ha sido complicada y que actualmente se basa más en el trabajo, es decir, no hay sentimientos muy profundos en cuanto hablamos de Tai y de Jimin, sobre todo hablando de que hay mucha competencia entre ellos. Pero bueno, esto es lo que ustedes me pidieron, que pues ahora sí que leyera las cartas para que supiéramos cómo estaba la relación de Jimin y Tae. Una relación que les decía, pues desde siempre hemos sabido que es algo conflictiva, a diferencia, no sé, de la relación, no sé, de Jimin con Jungkook o no sé, de otros miembros de BTS, pero sabemos que ante cualquier circunstancia ellos son profesionales. Por cierto, esto me ha llevado a que el día de hoy les platiqué que entre estos días que no estuve por aquí presente, también estuve mirando muchos videos pues de otros creadores para ver, bueno, cómo trabajaban y así. Pero hubo varias cosas que me llamaron muchísimo la atención y se las quiero comentar porque realmente me hizo mucha gracia, sobre todo porque me estuvieron saliendo por algún motivo extraño muchos videos acerca de las Spice Girls. Y han de decir, bueno, Beli, ¿esto qué tiene que ver? Pero es que fíjense que yo nunca estuve muy consciente de este grupo femenino y de la importancia que tuvieron dentro de la música, obviamente, lo que representaban como mujeres y el gran boom que tuvieron. Créanme, yo nunca estuve así como... O sea, sí las conocía y yo decía, ok, pero inclusive yo nunca me había percatado de por qué se habían separado y así, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención que han estado saliendo, créanme, una gran cantidad de videos y no sé por qué a mí me aparecían, de por qué se habían separado las Spice Girls y qué había sucedido. Y no sé si recuerdan que en alguno de mis videos les había comentado que generalmente el tiempo hace justicia y muchas historias se saben pues cuando ya ha pasado justamente eso, ¿no? El tiempo y las personas se serenan y entonces se empiezan a conocer muchas realidades. Y bueno, entre todo esto me llamó mucho la atención que decían que justamente entre dos chicas, dos miembros de las Spice Girls, se creía que había un romance, y esto se creía desde que ellas empezaron el grupo, y que pues hace algunos años una de ellas, Mel B me parece, Mel B fue la que dijo que sí había tenido pues por ahí algunos quereres con su compañera Geri Holloway. Me llamó muchísimo la atención porque obviamente cuando estás metido en este mundo que tiene que ver con Jimin y Jungkook, todo te lo recuerda de alguna manera muy extraña. Y entonces yo decía, miren, o sea, hasta las Spice Girls pasaron esta clase de cosas. En fin, ese solo fue un comentario al margen, pero si ustedes pues alguna vez supieran de algo así que había pasado con las Spice Girls, yo les juro que ni idea tenía y me sorprendí muchísimo de enterarme a estas alturas de mi vida. Y bueno, como les decía, de alguna manera uno siempre relaciona todo con Jimin y Jungkook, porque a veces pienso, bueno, sí, 20 y tantos años después, casi, no sé, ya hace muchos años de las Spice Girls, no tengo idea cuántos, pero sí más de 20, ¿no? Como 20, 25 años. Y nos vamos enterando de estas cosas que iban pasando entre ellas. Yo digo, bueno, ¿qué no se va a ir sabiendo conforme pasa el tiempo con Jimin y Jungkook? Pero bueno, eso solo fue un pensamiento al aire. Le dedico, como siempre, este video con mucho cariño a nuestras miembros del canal, que son las que patrocinan y hacen posible estos videos. Gracias a ustedes, gracias a todos los que miraron el video ayer, que me dejaron sus comentarios. Referente a que voy a platicarles de otros ships, no es que me vaya a dedicar y voy a empezar a meter ships de otras cosas. Básicamente lo que quiero es contarles un poquito más acerca de mí y de varios ships que yo he tenido en la vida que me han gustado mucho y compartírselos porque creo que han sido hombres hermosos. Inclusive creo que como Jimin y Jungkook nunca, o sea, me refiero más a ships, no sé, de personajes históricos o de series, películas o cosas así. Por eso yo les decía, bueno, se los voy a hacer como, digamos, un video cultural donde voy a hablar un poco acerca de mi historia con los ships y mi historia con el BL. Y bueno, se los aclaro para que pues quedamos todas de acuerdo y tranquilas. Les agradezco muchísimo a los colaboradores del canal, en este caso a Giovannina, que el día de hoy pues tomé su mensaje para poder compartir con ustedes, pero cada uno de sus mensajes ustedes saben perfectamente bien que yo los leo y se vuelven parte de mí, de mi acervo cultural, de todo lo que hacemos aquí en el canal. Y a los suscriptores del canal, que les puedo decir sino agradecerles que también formen parte de la familia Boys We Love. De mi parte sería todo. Les voy a dejar en el link de descripción de este video
lo que sería, pues, para que conozcan el grupo de WhatsApp, por si se quieren unir al club de lectura. Y si ustedes no se quisieran unir, pero quieren leer lo que les estoy recomendando en este video, también les voy a dejar links, exceptuando el que está en PDF. Ese sí lo tienen que ir a buscar al grupo de WhatsApp, porque pues ese obviamente yo no lo tengo aquí, digamos, conmigo el link, y pues me tengo que dar a la tarea de buscarlo en AO3, y no les prometo que eso vaya a ser muy pronto, pero voy a intentarlo. Así que bueno, de momento sería todo. Les dejo todo mi cariño, les agradezco tanto que estén aquí conmigo. Les recuerdo que mi nombre es Bel Román y que esto es Voice We Love, que me encanta estar aquí con ustedes y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. ¡Mua! Un beso gigante donde quiera que esté.